Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Damas y caballeros, por favor, denle la bienvenida a The Rock. El jefe más grande está en la casa. Tennessee, The Rock has come back home. It's been Memphis, years. Tennessee, The Rock ha This is the home regresado of a the casa blues. después de años. Esta es la casa del blues. Hagamos que The Rock cante una canción. Vamos, muchachos. Well, here's a little story about how Bueno, Cody esta was es una born. pequeña historia acerca de cómo nació Cody. Dusty's El hijo youngest menor de son Dusty was era just justo what lo que he él feared. temía. He tried Intentó to raise criarlo him bien, right, pero but he resultó turned ser out una too weird. anomalía. That's Fue when entonces Dusty cuando said with Dusty total dijo con total frustration frustración that que las drugs and drogas y los cheap condones condoms baratos was a son una bad mala combinación. I know it Yo sé que a keeps Cody no Cody lo away. deja dormir el saber To que know no he fue wasn't planeado planned, y que he fue was a un mistake. error. There's some Hay lines you algunas just líneas que don't simplemente no cross. debes cruzar. You Todos are pueden the besarle el ass trasero of al the jefe We love you, final. Memphis. Los amamos, Memphis. We had some fun. We're gonna Nos have another divertimos kind un of fun. poco y vamos a divertirnos de una manera diferente The ahora. Rock wants to talk to one La Roca person. quiere hablarle a una persona, Mamá Your son Rhodes. Cody took Su hijo something Cody from me me, quitó algo and I'm gonna make y yo you lo voy a pay. hacer I'm gonna pagar. make your Voy a family hacer que su pay, familia and I'm pague gonna make y que you pay. usted pague. The Rock La knows Roca sabe that you just que can't usted wait for your simplemente son no to puede finish esperar that porque su story. hijo termine esa You want historia. your son to finish that story so Tienes bad. tantas You want ganas de your que tu son hijo termine to esa hand you historia. that Quieres que belt so tu bad. hijo te entregue That este Universal cinturón con tantas ganas, Championship. ese But that ain't campeonato gonna universal, happen. pero eso no va a That pasar. belt is gonna stay El around cinturón the se va a waist quedar of my alrededor de la cousin cintura de mi Roman primo Reigns. Roman Reigns. And now, Mama Y ahora, Rhodes, Mama Rhodes, you are gonna get a belt. tú vas a recibir You're un gonna get the cinturón, Rock's belt. pero será el cinturón de la Roca. Mama Rhodes is Mama gonna be a belt Rhodes just va a like this. ser un cinturón como este. And The Rock is gonna take this belt. Y la Roca va a tomar and este he's gonna cinturón beat your y le va a dar una son. paliza a Your tu son's hijo. blood La is gonna sangre be de on tu this hijo va a belt. estar en este And when cinturón. The Rock Y is cuando la done Roca termine beating your de son, golpear a tu hijo and Roman is y done Roman termine beating de your son once, vencer two, a tu three, hijo, The Rock 1, 2, 3, is gonna take la this Roca belt, va a and The Rock tomar is este gonna walk cinturón. La right over to Roca you, va a Mama caminar Rhodes, directamente hacia and ti, he's Mamá gonna Rhodes, y la Roca te va a entregar este The Rock cinturón. is gonna whisper La in Roca your te va a ear, Mama susurrar al Rhodes. oído, Mamá Rhodes. Michelle, Michelle, what can I ¿qué say puedo decir excepto you're de welcome? nada? Pacata, fuacataya, tukiti. Hola familia, bienvenidos a WWE en español cerquita de WrestleMania 40, que tendrá horario especial de comienzo a las 7 4 horas del Pacífico. Y la acción está que arde en camino a un WrestleMania tan grande. Si no, pregúntenle a La Roca, The Rock, quien estuvo en SmackDown y nos dejó magno concierto y tenía palabras muy fuertes, sobre todo para Cody Rhodes, y bueno, no sobre todo para Cody Rhodes, para la madre de Cody Rhodes. Esto antes del combate por equipos más grande en la historia de WrestleMania jamás. Cody Rhodes, Seth freaking Rollins frente a Roman Reigns y La Roca. Pero bueno, no era de esperarse, o era de esperarse, que Cody Rhodes llegara a Raw con una contestación para La Roca, y tenía que hablar incluso, aunque lo hizo de manera muy bonito, de la madre de La Roca. Tenía cosas buenas para decir, pero una vez empezó a meterse con La Roca, cierto consejero tribal decidió que era importante para él interrumpir a Cody Rhodes para, bueno, hablar de ciertos detalles de negocios. Roman Reigns es el jefe tribal de palabra.
Este viernes en vivo en SmackDown, Roman Reigns irá cara a cara con usted, Cody Rhodes. La pesadilla americana y el jefe tribal, retador y campeón. Y cuando usted vaya cara a cara con Roman Reigns, no habrá ningún otro miembro del linaje que se pueda ver alrededor. Excepto de mi parte, estaré allí. Y yo no soy un reto físico, no soy una amenaza. Yo tengo el título, yo tengo el micrófono, y cuando mi jefe tribal sabe que lo amo y lo adoro y sé que es mi jefe tribal. Pero usted tiene la palabra de Roman Reigns, que si se presenta usted este viernes en SmackDown, Roman Reigns se presentará solo. Roman Reigns shows up alone. Roman No Reigns se bloodline, presenta except for solo, yourself. sin linaje, Deal. excepto por ti. Trato hecho. Tengo un poco de sueño porque he estado tarde con mi vuelo todo el día. Tengo un puntito más que hacer notar. ¡Oye, no abucheen! ¡No me abucheen! Estoy hablando con el hombre. Lo ha dormido el pobre hombre. Te están abucheando y yo estoy a punto de irme home under completo y arrancarte la garganta. Así que llega al punto, por favor. Está trasnochado, no ha dormido porque el avión se retrasó, entiéndanlo. Si Roman Reigns se presenta solo este viernes en SmackDown, Cody Rhodes, tú te presentas a SmackDown solo también. Ja, mucha descompensación horaria, pero esto es a lo que venía, ¿eh? Un hombre de palabra, es el campeón Roman Reigns. Deal. Trato hecho. Muy bien, muy bien. Eso es un hombre de negocios. Mira cómo lo resolvió Paul Heyman. En el fin de semana más importante de su carrera, no importa el resultado del sábado de WrestleMania, Cody Rhodes tiene una última oportunidad de terminar la historia. Tiene que hacerlo para su familia, tiene que hacerlo para y por sus fanáticos y claro está, para y por sí mismo, probando que incluso si sí tiene un combate mano a mano, hay tantos más que están envueltos en lo que suceda allí. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Familia, hay un hombre que nos ha estado dejando caer ciertas verdades o ciertas influencias que tiene, porque Logan Paul nos ha dejado saber a través de su podcast Impulsive TV que desde Cleveland, Ohio, emanará SummerSlam. Desde su tierra natal también nos dejó saber que el logo de Prime, su bebida, estará en el centro del cuadrilátero en los eventos Premium en vivo. Y también nos ha dejado saber que no es el fanático número 1 de la víbora, Randy Orton. Hay mucha historia entre ellos dos, pero Logan Paul, entre otras cosas, no le puede perdonar a Randy Orton que le haya hecho, perdón que me ría, un RKO a KSI, panita de negocios de Logan Paul, sobre todo en lo que tiene que ver con Prime. Así que Logan Paul llegó a decirle a Nick Aldis que él tenía que exigir que se disculpara Randy Orton con Logan Paul, a lo que Nick Aldis le dijo, ¿sabes qué? Hazlo tú mismo. Perdón que me ría otra vez, pero bueno, es necesario que Logan Paul pida una disculpa y parece que le pareció apropiado aprovechar el hecho de que Randy Orton se enfrentaría al australiano Grayson Waller, panita de Logan Paul. Y Logan Paul dijo, ¿por qué no llego a los comentarios y dejo saber cómo es este tipo, Randy Orton? ¡Qué descarado! Me debe una disculpa. Yo lo tengo que poner en su sitio porque ese tipo no tiene integridad, dice Logan Paul.
era el principio del fin, pero Austin Theory llega a salvar a Grayson Waller. Ahora lo agarran por la cabeza. Lo tienen listo. Y el Tuki se lo ganó Austin Theory. Clásico Orton también para él. Y si le buscan más con más poder, recabo de la nada. Tiene ojos en la espalda este hombre. Es una maravilla. Y esto se acabó. Absolutamente frustrado Logan Paul que quería haber vencido a Randy Orton, pero ahí está, con la derecha en alto la víbora. Y qué victoria de Randy Orton lidiando con 13 años. Justo iba a decir que esto era básicamente en desventaja. Y ahí mismo Austin Theory, zurdazo como pocos. Ahora parece decirle a Logan Paul, mira, aquí te lo tengo listo. No, completamente apresado. El Logan Paul, el Maverick. Y ahí, no. Lo que busca es faltarle al respeto, pero de la mejor manera posible. Y saben lo que viene, Y lo está cantando. Yeah. Sí, no creo que venga a ayudarte a ti, Logan Paul. ¡Wey! Simplemente arrolló a Grayson Waller. Ahora va directamente tras Austin Theory. Kevin Owens dándose a respetar aquí. Y el Maverick se va. Logan Paul dice, no, esto no me conviene. Y simplemente se va. Y ahora Kevin Owens. ¡Wow! Oye. Pensé que eras otra persona, le dice. ¡Wow! Pensó que era esta persona. ¿Qué? ¡Paralizador RKO! Oh my God. Kevin Owens y Orton logran esquivar el peligro que representaban el uno para el otro. Y acabo de ver una paralizadora RKO. ¡Qué maravilla! So sorry to interrupt. I just wanted to follow up on our meeting from earlier. Disculpen que A couple interrumpa. of things. Tuvimos una First reunión off, antes y quería hablar de un par de cosas. were you able Primero, to get that apology from Randy? ¿conseguiste la or- disculpa de Randy? No. No, Okay. no pasó. Bueno, está bien. Secondly, Lo segundo, I've determined your he opponent for determinado a tu WrestleMania. oponente para WrestleMania. I'm so sorry. Lo I misspoke. Lo siento. I've determined hablé your mal, opponents me equivoqué. for He determinado a WrestleMania. tus oponentes. Plural, no el oponente, los You will defend oponentes. the United States Defenderás el Championship campeonato de Estados Unidos against Kevin Owens contra Kevin Owens and y Randy Orton in a triple threat en match combate de triple at amenaza WrestleMania. en WrestleMania. Yo no sé ni qué pensar después de lo que acabamos de ver, pero sin duda eso no es bueno para Logan Paul. Cuidado con lo que deseas, queridas oponente. Tienes doble peligro para ti. Será triple amenaza en WrestleMania. Orton y Owens se encuentran a sí mismos en una posición donde tienen que dejar el respeto mutuo a un lado para buscar la gloria personal. Con el prestigioso campeonato de Estados Unidos en juego en el escenario más grande de todos, parece un lugar más que apropiado para destronar al campeón tal vez más odiado en WWE. Ahora, este par no puede dejar que Logan Paul se les meta en la cabeza y los ponga al uno contra el otro. ¿Qué pasará? Sábado 6 y domingo 7 de abril con horario especial de comienzo a las 7 este 4 Pacífico en WrestleMania. Familia, los gerentes generales de ambas marcas no tienen tiempo alguno para descansar. Han estado trabajando Nick Aldis y Adam Pearce y se les ocurrió un gigantesco combate, un reto paquete de 6 con escaleras por los títulos indiscutibles en pareja. Y claro, para un momento tan caótico como este, en el que les espera una larga noche a los actuales campeones de Judgment Day, bueno, claro, teníamos que tener
clasificatorios para llegar allí. Y por el lado de la marca azul, empezamos con un pequeño torneo en el que lograron imponerse New Catch Republic, Pete Dunne y Tyler Bate, y también Legado del Fantasma, Ángel Humberto, dando un paso al frente, buena pinta para los latinos. Pero por el lado de Raw, tuvimos clasificaciones básicamente inmediatas. Y vimos a DIY demostrar que son veteranos en el ring, imponiéndose ante los hermanos. ¿Qué combate el que fue ese? También tuvimos a la asombrosa verdad, The Awesome Truth, imponiéndose. Yo creo que R-Truth todavía no sabe qué ganó, cómo lo ganó, si sabe contra quiénes lo ganó. Indus Sherry. Fue un combate difícil. R-Truth despertó y sabe que pasó a llegar a WrestleMania. Y además, el nuevo día pasa adelante. Se impusieron de manera brutal frente a Otis y Akira Tozawa. Y como si el juego de los números no fuera lo suficientemente aplastante para la psiquis de The Judgment Day, el retorcido metal de las escaleras también les espera. Y también les espera la espera de saber a quiénes se van a enfrentar. En Raw ya sabemos que el panorama está listo, pero en SmackDown todavía tiene que determinarse. Porque la elegibilidad está abierta para nuevos equipos en la marca azul en la segunda parte del torneo. New Catch Republic, Legado del Fantasma, tomarán un lugar. Pero por el otro lado, tenemos a retadores como el OC, como Grayson Waller y Austin Theory, como los Street Profits y los Autores del Dolor. Cualquier cosa puede pasar este próximo viernes en SmackDown. Biggest tag team match in the history of professional wrestling. The Rock and Roman Reigns will end your story tragically. Reset! Chad. Hey man. Oye, hombre, te estaba buscando, quería decir, hey, del combate de la semana pasada, hombre, fue un honor, realmente fue un honor, no me han empujado así en el ring por mucho tiempo y eso pudo haberse ido de un lado o del otro. Sí, fue maravilloso, sí, gracias, sí. ¿Estás bien? Estoy bien. Se siente como que tienes algo en la mente aquí, panita. Sammy, dije que estaba bien, está bien, vamos a dejarlo así. Chad, oye, vamos, ¿cuántos años nos hemos conocido, Sé cuando tienes algo que decir, así que dilo. Mira, hombre, Sammy, la semana pasada, esta oportunidad, WrestleMania, todo esto, para mí, significaba más. ¿Sabes qué, Chad? Te he estado escuchando decir eso por semanas y semanas y tengo que decirte, es muy injusto. ¿Tú crees que tú eres el único al que esto le importa? No eres tú solo el único. Yo tengo una familia en casa también. ¿Sabes qué? Mi niñito también llora cuando su papá pierde, mi niñita. Y bueno, son cosas de mi carrera. Hay gente que también yo estoy tratando de enorgullecer después de tantos años que le he puesto a este juego. Tú no me puedes decir qué es lo que me importa a mí porque tú no sabes lo que significa. Oye. Yo sé todo eso, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, hombre? ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Tú no puedes vencer a Gunther. 650 días y seguimos contando. De eso se trata Gunther, el campeón intercontinental, sin lugar a dudas, de reinado más largo de todos los tiempos. No es tarea fácil y él quiere que esos días sigan contando y contando y contando, pero no está contando con que Sami Zayn es un hombre que se ha reencontrado, se ha reanimado y quiere hacer historia propia otra vez en WrestleMania. ¿Será que tiene lo suficiente? ¿Será que puede realmente llevarse a ese lugar donde él sabe que puede llegar para catapultarse a convertirse no solo en campeón intercontinental, sino el que le ponga el detente al exitoso reinado titular de Gunther? Bueno, eso es lo que quiere Sami, pero Gunther parece ver a Sami básicamente como una amenaza cero
no parece importarle, parece estar subestimándolo por completo. Bueno, no parece, es evidente. Y en ningún lugar más evidente que en la firma de contrato en Raw. Cuando miro a tus ojos, si eres honesto contigo mismo, tú no crees que puedes vencerme. Así que lo que estás haciendo en este momento es parándote en la puerta mía, en el umbral, y suplicándome para recibir la paliza de tu vida en el escenario más grande de todos. Así que lo que sea que necesites hacer, Sami, soñar, creer, síguelo haciendo, porque en WrestleMania tus sueños se encontrarán con la realidad. ¡Listo! Se viste como campeón, pelea como campeón, habla como campeón, actúa como campeón, se conduce como campeón. Espera. Espera. Entonces tú me miras a los ojos y tú crees que yo no creo, ¿eh? Look again. Mira otra vez. Get a good long look because you're Mira looking y into the eyes of the mira man claramente who's porque going estás to mirando a take los ojos del you hombre que down va a at acabar WrestleMania. contigo en WrestleMania. Sami Zayn tiene la oportunidad de destronar a Gunther y de poner este gran récord de Gunther a dormir en el escenario más grande de todos, el Campeonato Intercontinental. Saldrá en la cintura de un luchador diferente de Filadelfia. Solo el tiempo lo dirá. Horario especial de comienzo a las 7 Este, 4 Pacífico. Abril 6 y 7. En vivo a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Es WrestleMania. Él es uno de los más grandes influencers de las redes sociales de todo el mundo, Logan Paul. Te estás volviendo viral. Yo hablo mucho porque tengo confianza. Soy un disruptor. Esto es lo que hago. Un golpe de suerte. El titular dice Logan Paul. Última hora, tontos. Esta es mi industria. Familia, Nia Jax es una máquina aniquiladora insaciable. Punto y se acabó. No hay quien lo contradiga. Esta mujer destroza y todavía tiene en su mente a Rhea Ripley y tiene en su mente el campeonato mundial femenino. Pero claro, la retadora número 1 es el hombre, quien realmente tiene cita con Rhea Ripley. Digo, a menos que algo pase aquí, porque Nia Jax tiene una última oportunidad de aniquilar precisamente a la retadora número 1, a Becky Lynch. Y en este tipo de combate, estamos hablando de un combate sin conteos fuera, sin conteos de 3, sin rendiciones, un combate de última mujer en pie. La única manera de ganar es incapacitar a tu oponente al nivel de que no pueda ponerse de pie ante el conteo de 10 del árbitro. Así que, ¿cuál de estas mujeres, si alguna, sería la última en pie en un gigantesco evento central camino a WrestleMania? Va por 8 la cuenta. ¡Wow! Inteligentísimamente se desliza y queda de pie casi porque no le queda remedio. Mira, cayó otra vez. Sí, quedó como los bebés que se agarran de las cunas para no caerse. Así quedó, sus piernas están flaqueando. Sus piernas ya no le funcionan. No puede mantenerse en pie. Compró tiempo, cierto, inteligentemente. Y nadie está burlándose de ella.
Ay, Dios mío, no. No, Naya. ¿Viste cómo sube las escaleras como si nada con el peso de Becky Lynch sobre sus hombros? ¿Qué quiere hacer ahora? Miren cómo camina. Reventó una mesa con ella y esto parece que no ha terminado. Pero se está defendiendo Becky. Y va a ser otra super zambullida samoana sobre la mesa desde allá arriba. Pero vean cómo la está ablandando con lo que le queda a Becky Lynch. ¿Qué? Un super maltrato. El super maltrato. El super maltrato. Se va al infierno con la mujer que quiere sacarla de WrestleMania. Se la lleva con ella. ¿Será todo para Jax? Parece que sí, amigos, es todo para Jax. Igual se tiene que poner de pie Becky. Ahí va, agarrándose. ¡No! Ándale. ¡Dios mío! ¡Ah, volvió a caer! Mira, ¡El super maltrato! ¡Qué horripilante! ¿Cómo se lanzan estas dos mujeres como si no hay mañana? Ya no puede. De todo ángulo es completamente brutal. ¿Pero qué está pensando Becky? Becky, por Dios, Becky. Becky, 19 días para WrestleMania. Becky, ¿qué haces? Ella no conoce no como palabra, no existe. Se va a lanzar desde lo más alto de la escalera. Jax trata de protegerse. Super machetazo de pierna otra vez. Ay, aniquilado a Nia Jax. Se llevaron la mesa de comentarios. Pero Becky tampoco va a ponerse de pie. No lo va a poder lograr. Van a perder las dos. El conteo de 10 para ambos, amigos. Ambas mujeres han caído. Nia Jax está en muy malas condiciones. Becky gatea. La cuenta va por 7. 8. 9. 10 para Jax esta caída y Becky finalmente puede decir que venció en mano a mano a Jax. Está la ganadora y la última mujer en pie, el hombre, Becky Lynch. Becky Lynch ha probado una y otra vez que al hombre no se le puede dejar tendida. Ahora con Nia Jax fuera del camino, Becky Lynch se reenfoca en Filadelfia, se reenfoca en WrestleMania y viene por el campeonato mundial femenino. Pero cuando la mujer al otro lado es tan despiadada, tan castigadora como Rhea Ripley, oye, el escenario de escenarios va a ser una noche difícil para el hombre. Y ese no es el único oro en juego en el espectáculo de espectáculos. Io Sky defiende el campeonato femenino de WWE contra su ex mentora Bayley. ¿Cuál de las dos podrá terminar la noche diciendo "te lo dije"? Nos enteraremos en Filadelfia. Y Filadelfia será cualquier cosa excepto la ciudad del amor fraternal cuando se trate de Jimmy y Jey Uso en WrestleMania. ¿Cuál ganará de estos dos hermanos? Es hermano contra hermano. Vamos, gemelo contra gemelo, uso contra uso en el espectáculo de espectáculos. Y Drew McIntyre está buscando hacer la realidad de Seth Rollins la suya propia. Va a hacer todo lo que esté en su poder para lucha misma quitarle el campeonato y su destino al visionario. Pero Rollins no está listo para dejar caer el campeonato mundial pesado. Quiere seguir liderando el programa a su propia imagen. Y no importa qué pase aquí, no te lo puedes perder. Horario especial de comienzo, 7 Este, 4 Pacífico. 7 de abril pasará esto en Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo en WWE Network. Familia, estamos tan cerca del espectáculo de espectáculos, pero claro está, tenemos nuestro espectáculo propio aquí y mucho de lo que hablar todavía en las semanas que faltan para llegar a WrestleMania. Y sabemos que la semana que viene Cody Rhodes, Roman Reigns van a estar cara a cara en SmackDown. Y también sabemos que vamos a tener Monday Night Raw directamente desde Chicago, la tierra natal de otro que busca hablar de su propia historia, CM Punk. ¿Qué pasará con CM Punk? ¿Qué pasará con Cody Rhodes? ¿Qué pasará con el jefe tribal? Hay tanto de lo que hablar y recuerda que te puedes poner al día con respecto a todo esto aquí en tu programa con tu familia en WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí. Gracias, familia.